Paulinas presenta Conexión Vital. Buenas tardes, hermanos y hermanas cristovidentes. Bienvenidos a Conexión Vital. Bienvenidos a este especial de la Semana por la Paz, semana que estamos viviendo desde el día 5 y que celebraremos hasta el 12 del presente. Y este año celebramos la 34ª edición con el lema "El reencuentro es con la paz, verdad que podemos". Y entre los objetivos de esta semana encontramos el de visibilizar los esfuerzos de quienes trabajan en la búsqueda y consolidación de la paz. Cabría también el hecho de preguntarnos si en la coyuntura actual de nuestro país es posible apuntar a estos esfuerzos sin ser estigmatizados. Aparentemente, esta pregunta ingenua lleva en el trasfondo todo aquello que son las luchas, el sentir de quienes apuestan por un mejor país. Pero para conversar al respecto, hemos invitado al padre Carlos Novoa, jesuita, doctor en ética teológica y profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana. Vamos a Red Abierta. En Conexión Vital, Red Abierta. Me haces una pregunta muy difícil y muy compleja, porque quienes trabajan, y por qué no decirlo, quienes trabajamos por una paz integral, siempre seremos estigmatizados por el poder, como Jesucristo. O sea que digamos que eso es inevitable. El camino cristiano es un camino de alegría y de gozo, pero también un camino de cruz. Y eso tenemos que asumirlo y tenemos que asumirlo con alegría. Me preguntas también sobre la visibilización de la lucha por la paz. Ante todo, televidentes, tenemos que dejar en claro qué es la paz. La paz es el silencio de los fusiles. Pero al mismo tiempo es mucho más que eso. Es mucho más que el término de la confrontación armada. Por supuesto, el final de esa lucha a muerte es un capítulo muy importante de la paz. Pero la paz tiene muchos otros capítulos. ¿Cuáles? Pues los capítulos que apuntan a la solución de las causas de la violencia y de la guerra. Citemos a una autoridad en el tema, nuestro querido Papa Francisco, comillas. Nos hallamos en una sociedad donde lo único que cuenta son los ídolos del dinero y del poder. Y en ella la persona no importa para nada. Es desecho, es basura. Esta sociedad mata gente. El hambre es criminal. Vivimos un mundo donde unas minorías absurdas acumulan una riqueza escandalosa a costa de millones y millones que mueren de hambre. Esta sociedad tiene y practica unas finanzas y una economía sin ética. Tenemos que cambiarla. Tenemos que pasar de la cultura del descarte, donde el otro no importa nada. Eso es lo que aquí se está viviendo, dice el Papa Francisco, a la cultura del encuentro. La causa del terrorismo es la exclusión social y el hambre. Hasta aquí el Papa Francisco. Me parece que es una excelente síntesis de lo que es la paz. No puede haber paz si nosotros no desarmamos nuestros corazones. Si nosotros no nos dejamos invadir por la infinita fuerza de Jesús, por su infinito amor, por su infinita misericordia. Si no dejamos que ella nos invada, nos transforme y renunciemos el odio y la violencia
por el perdón y la reconciliación. Pero ese proceso simultáneamente tiene que darse con una práctica concreta de la reconciliación. No puede haber reconciliación donde, como lo ha dicho de tantas maneras, el Papa Francisco lo certifica, lo constata, porque él es un hombre que conoce el mundo de los pobres. No puede haber reconciliación, como lo ha dicho de tantas maneras el Papa Francisco, y lo ha dicho de tantas maneras lo que San Juan Pablo II ya ha dicho. Vivimos un mundo en el cual cada día hay menos ricos, cada vez más ricos, a costa de más pobres, cada vez más pobres. Construir la paz es construir una economía equitativa. Es luchar contra la pobreza, contra la exclusión, contra el desempleo, contra la falta de oportunidades. Es luchar por educación primaria y secundaria y superior para todos. Es luchar por una vivienda digna. Es luchar por una estructura política sin corrupción. Como bellamente no, porque eso no puede calificar de bello, como de manera precisa y acertada verifica el Papa Francisco, comillas, la corrupción, ese cáncer que nos está matando, cierra comillas, corrupción tanto pública como privada. No puede haber paz mientras haya exclusiones de pobres, de niños, de enfermos, de homosexuales, de mujeres. No puede haber paz donde no construyamos una familia dialógica, donde no haya machismo, donde las mujeres no sean descartadas. Entonces la paz es un complejo, la paz es una totalidad. Porque es que, insisto, la confrontación armada es fruto de la inequidad, es fruto de la injusticia, es fruto de la falta de oportunidades. Es la expresión desesperada de quienes son absolutamente excluidos por esta sociedad. Agradecemos al Padre Carlos Novoa por su tiempo, por su compartir, y les invitamos a ver la entrevista completa a través de nuestros canales virtuales y nuestra emisora Paulinas en las notas que aparecen en pantalla. Muy bien, hermanos, y a 5 años de la firma del proceso de paz, seguimos trabajando desde los territorios por un país más justo para todos. Una paz tejida con el hilo de la garantía de los derechos humanos, de la verdad, donde podamos hacer de Colombia una gran red donde se entretejen múltiples formas de ver y de compartir y de construir la vida. Una sociedad que entiende la reconciliación como parte de la cultura del cuidado. Esta es la propuesta que se nos hace para esta celebración de la Semana de Reflexión en torno a la paz. Por eso también desde Conexión Vital, ¿verdad que podemos seguir tejiendo historias? En Conexión Vital, tejiendo historias. Es un gusto y agradecemos esta invitación a compartir en este espacio de Conexión Vital. El Servicio Jesuita Refugiados somos una obra de la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica, presentes en más de 50 países del mundo. Para la región de América Latina y el Caribe, hemos tenido diversas presencias en diversos momentos a lo largo de estos 40 años, desde nuestra fundación en 1980 por el Padre Pedro Arrupe. En este momento tenemos presencia en Venezuela, en México, en Colombia y en Ecuador. Y colaboramos en una red mucho más amplia, la Red Jesuita con Migrantes, en el donde otras obras especialistas como el Servicio Jesuita Migrantes y universidades, parroquias, centros de la Compañía de Jesús, acompañamos a personas que se ven obligadas a huir de sus lugares de origen o de residencia habitual por causas vinculadas a la guerra, a la violencia, a desastres medioambientales, a la crisis ecológica, a las crisis de las democracias, a la violencia armada generalizada que vive nuestra región de América Latina. Y en esta tarea nos vemos constantemente llamados
por la compañía y por la iglesia y por la realidad, por el rostro de las personas que acompañamos en nuestra misión de reconciliación y de justicia. Esta misión de reconciliar en medio del desastre humanitario que viven tantas personas es nuestra contribución a esta realidad y a esta situación que como iglesia asumimos. Nosotros nos sentimos profundamente llamados desde ahí a construir paz en las fronteras de América Latina, en donde hay un profundo dolor silenciado, invisibilizado, muchas veces estigmatizado y excluido, el dolor de los migrantes forzados, de los desplazados, de los refugiados. En ese sentido, nos sentimos llamados y convocados a comprender la reconciliación como una llamada y como una opción para volver a unir aquello que se rompió y que se expresa en nuestro modo de proceder, en un modo encaminado a la promoción de relaciones justas a nivel de nuestros propios equipos de trabajo, pero también con las personas y con las comunidades que acompañamos y que han sido rotas, fragmentadas por la violencia, por la injusticia, por la exclusión, para que desde allí tejer y reconstruir con ellos mismos sus proyectos de vida fragmentados por estas causas y construir relaciones de hospitalidad, de confianza, de reconciliación, a partir de la búsqueda de condiciones dignas de vida, generando condiciones políticas, socioculturales, ambientales y espirituales que promuevan una cultura del encuentro y que ayuden a cerrar estos ciclos de violencia que se van perpetuando. Acudimos de manera cotidiana con nuestros equipos en toda la región a curar la herida del hermano y la hermana que han sido afectados por la violencia, por la exclusión, por la injusticia. Y esto nos lleva en un dinamismo de introducir la reconciliación como un modo de proceder. Desde la sanación de heridas en la fase inicial de la afectación, pero también en el proceso de restitución de derechos, en el proceso de integración en las comunidades de acogida o de reubicación o incluso de retorno cuando las condiciones de seguridad han mejorado. Este es nuestra pequeña contribución, arraigados en un profundo sentido de descubrir en las personas que acompañamos, en los refugiados, en los migrantes, ese profundo amor a la vida y esa esperanza que se superpone a todas las situaciones complejas, cotidianas y retadoras con las que nos enfrentamos en la cotidianidad. Muchas gracias por esta invitación. Esperamos que sigan conociendo de nuestro trabajo y sobre todo que en nuestras cotidianas relaciones con los migrantes, con los refugiados y los desplazados, descubramos en ellos el rostro de Dios, el rostro de personas en igual dignidad que nosotros, en igual condición y que pueden aportar muchísimo a las comunidades que los reciben y que esperan de nosotros una voz de reconciliación y de hospitalidad. Y es que esta celebración de la Semana por la Paz también nos invita a hacer énfasis en la verdad y en la reconciliación como procesos, pero también como meta. Juntos, juntas, podemos comprometernos en la defensa e implementación integral y pertinente del acuerdo de paz. Esta compleja realidad social que nos acontece, que vivimos como pueblo colombiano, especialmente en los territorios más afectados por la violencia. Todo este panorama que hoy conocemos y que vemos a través de los medios nos invitan a ti y a mí a una reflexión, porque es verdad que juntos podemos hacer un clic por la vida, por la paz. En Conexión Vital, un clic por la vida. ¿Qué tal, queridos amigas y amigos cristovidentes? Reciban un afectuoso y cordial saludo en este día. Qué alegría poder compartir con ustedes en estos medios que el mundo tecnológico nos ofrece aquí en su canal Cristovisión. Agradezco la invitación de las hermanas Paulinas
para compartir con ustedes, en marco de esta Semana por la Paz, un proyecto o unos proyectos que se han desarrollado, uno por iniciativa propia, otro del cual hacemos parte, para construir y fomentar la paz en estos espacios que tanto los necesitamos en nuestra vida cotidiana. Así es como vamos a iniciar con un mensaje que nos transmite la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, el versículo 9, es el pasaje de las bienaventuranzas. El Señor nos dice: felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Aquí el Señor Jesús en esta palabra nos está haciendo una invitación a trabajar por la paz. La paz la debemos construir día a día, en nuestros haceres cotidianos, en nuestra vida, en nuestro trabajo, de pronto en el lugar de estudio, bueno, en fin, en tantas maneras que tenemos para construir estos espacios. Es así como hace un año, más o menos un año, unos meses, hemos creado por iniciativa propia, pero por parte de la gracia de Dios, un proyecto que lo denominamos Católicos en Redes. Entonces, ¿de qué trata Católicos en Redes? Es una página de Facebook. Católicos en Redes, el fin principal es evangelizar en este mar digital. Y para esto me apoyé, o la cita bíblica que me inspiró para avanzar es cuando dice San Pablo: ¡ay de mí si no evangelizo! Y recordemos que hace un año estábamos sumergidos en una situación total de pandemia, en un confinamiento total. Los templos cerrados, se fomentó la iglesia doméstica, se dio mayor apertura, pero necesitábamos espacios que nos ayuden para crecer en estos aspectos. Entonces, Católicos en Redes nace con ese fin. Hacer unas imágenes de la palabra de Dios, principalmente de las lecturas poéticas de los salmos, y así hacer que nuestra fe no se disminuya, sino que la palabra de Dios nos toque nuestra vida, nuestro corazón, para crecer en este ambiente. Entonces, recuerdo que éramos al inicio 300, 400 personas, y entonces, bueno, decía que paso a paso, ¿no? Y ahora, ya después de un año, de un largo caminar, podemos contar alrededor de más de 6,000 seguidores en nuestra página de Facebook. Miren cómo la providencia y la gracia de Dios ha estado con nosotros y ha hecho que todo esto tenga un impulso divino, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo marcamos o lo resaltamos esto en marco de la Semana por la Paz? Las imágenes, la palabra de Dios, transmite tranquilidad a nuestras almas, transmite esa paz interior que de pronto la necesitamos, esa palabra de aliento. Porque recordemos, la palabra de Dios no se queda en un hecho histórico, sino la palabra de Dios se actualiza constantemente en nuestra vida, nos interpela nuestra vida. Es por eso que la palabra de Dios nos transmite tranquilidad. Y entonces, en este marco de la Semana por la Paz, entonces, la palabra de Dios en este proyecto nos va haciendo avanzar y crecer día a día. Quisiera enfatizar un poquito en lo que nos dice el Papa Francisco. Él dice: la paz sin amor, sin amistad, sin tolerancia, sin perdón, no es posible. Por eso la palabra de Dios en las imágenes, de pronto en algunas imágenes del Santo Padre también, nos va ayudando a crecer de pronto en amor, nos va ayudando a, si hay cosas en nuestro corazón, irlas eliminando para que esta paz global que tanto la necesitamos se vaya haciendo posible. Miren cómo ha sido un bonito caminar que el Señor nos ha permitido. Y yo sé que día a día iremos creciendo, por eso aquí les dejamos el nombre de la página. Recuerden, Católicos en Redes, para que nos sumemos y seamos cada vez más y más personas para así transmitir y trabajar por la paz como el Señor nos lo pide. Anexo a esto, hacemos parte de una fundación, Tiempos de Paz y Misericordia. Tiene sus raíces casi al mismo tiempo que la página que creé, pero es un grupo de oración, principalmente pues en la pandemia nos conectábamos por plataformas virtuales,
pero ya miramos que se ha ido dando apertura. Entonces, no nos quedamos simplemente en la oración, sino la oración la hacemos vida. Entonces, se trabaja, se sale al encuentro con las personas vulnerables. Principalmente los días domingos, con un pequeño compartir se llega a esas personas que la sociedad no considera inútiles o que la sociedad las ha denominado como los desechables. Qué tristeza mirar y confrontarse con esa sociedad, pero ahí es donde nosotros llegamos. Principalmente pues quienes están al frente de esta fundación, con personas de buen corazón que colaboran también, hace posible que lleguemos hasta esos lugares. Es así como estos dos proyectos se han enfatizado, han surgido por la gracia de Dios y seguirán con la gracia de Dios. Ya lo decía el Papa Francisco, la paz sin amor, sin amistad, sin tolerancia y sin perdón no es posible. Así que, queridos amigos, en el marco de esta Semana por la Paz, les hago esta invitación. Primero en el Mar Digital, Católicos en Redes, y ayúdanos para ayudar en la Fundación Tiempos de Paz y Misericordia. Si quieres unirte a estas campañas, puedes seguirnos en la página de Facebook, recuerda, Católicos en Redes, y a través de, por este medio nos puedes enviar un mensaje si de pronto quisieras ayudarnos para seguir ayudando. Que tengas un feliz resto de tarde. Verdad que podemos cumplir la palabra, verdad que podemos amar, Semana por la Paz. Han sido muchos los hermanos y hermanas que han entregado y siguen entregando su vida en favor de la defensa de los derechos humanos, de la paz y la justicia social. Hoy, desde nuestro programa, encendemos esta luz por ellos y ellas, sus familias y sus luchas que son también las nuestras. Nuestra oración, porque de verdad que podemos soñar y construir juntos un mejor país. Les invito para que oremos también por quienes siguen apostándole a la guerra, para que su corazón encuentre el camino de vuelta a la vida, a la alegría, al perdón. Entremos al chat con Dios. En Conexión Vital, chat con Dios. La paz es fruto de aquello que llevamos en el corazón. Queridos amigos y amigas, nuevamente en esta sección Chat con Dios nos dejamos iluminar por la palabra del apóstol Pablo. En la carta a los Romanos del capítulo 14, los versículos 17 a 19. El reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Quien sirve así a Cristo agrada a Dios y es estimado de los hombres. Por tanto, busquemos lo que fomenta la paz mutua y es constructivo. En estas palabras del apóstol Pablo podemos encontrar nuevamente esa invitación de sabernos encontrar en total libertad con la otra persona. No es más fuerte ni más grande aquel que tiene y que posee, aquel que ostenta de los platos, de los manjares, de aquello que puede compartir o que puede tener en su mesa. Al contrario, aquello que fomenta la paz, aquello que nos hace mucho más rico a los ojos de Dios, no son los bienes y las riquezas materiales, sino aquello que es fruto del amor, del corazón y que nos lleva también a un compartir. Es en estos gestos de justicia, de igualdad, de solidaridad, donde el Señor se hace presente y es con esta realidad con la cual nosotros podemos construir la paz. Es sentir que el hermano que está a mi lado, no por no poseer, es menos que yo o merece que le desprecie. No, al contrario, es abrirnos, es encontrarnos, es donarnos, es acogerlo y saber compartir lo poco o lo mucho que tenemos en la mesa cuando encontramos a un ser necesitado.
Para que haya paz, es importante sabernos encontrar con el otro en total libertad. Para que haya paz es abrir el corazón a la generosidad. Para que haya paz debemos sonreír, saber mirar, saber que la otra persona vale por ser un ser humano como lo soy yo, con igualdad de reconocimiento, pero también con igualdad de posibilidades para llevar una vida digna. Que en este tiempo en que estamos celebrando la Semana por la Paz, nos dejemos acompañar e iluminar por la palabra de Dios, pero también que podamos tener gestos y actitudes concretas que nos hagan cada vez más hermanos. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones, en nuestros hogares, y sea este don de Dios el que nos comunique la paz. Hermanos, hermanas cristovidentes, gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias por celebrar junto a nosotras esta 34ª semana de reflexión y oración por la paz. Que juntos, juntas podamos apostarle a la construcción y consolidación de un mejor país desde los territorios, el lugar donde nos encontremos. Si bien es cierto que esta paz comienza en nuestros corazones, debe reflejarse y compartirse en cada lugar en que nos encontremos. Porque es verdad que podemos transformar nuestra historia. Hasta una próxima Conexión Vital. Paulinas presentó Conexión Vital.